Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Martín Murillo Solorio, monitor del equipo 1, y les vamos a exponer el tema 5.2 que lleva por nombre Evaluación Operativa. Ok, bueno, como introducción, vamos a hablar de forma detallada y un poco tratando de hacerlo más claros con la información de cómo se lleva a cabo la evaluación operativa en la logística dentro de la cadena de suministro. Con el tema anterior vimos que se realiza en base a parámetros, en base a una medición, pero en este caso nosotros vamos a hablar de la evaluación como tal, de las herramientas y los procesos y de las 5 perspectivas que se tienen que tomar en cuenta para que nosotros llevemos a cabo dicha evaluación. La que sigue. Bueno, primero vamos a hablar de qué es una evaluación operativa. La evaluación se va a definir como aquel esfuerzo que va a estar destinado, todas esas actividades que van a estar destinadas a, primeramente, monitorizar, auditar y analizar las condiciones en las que se encuentran los procesos logísticos de nuestra empresa. ¿Qué requiere una evaluación? Bueno, una evaluación primeramente requiere una perspectiva de las funciones, es decir, un estado actual de cómo se encuentran cada una de ellas. También se va a enfocar en un desempeño funcional básico, es decir, ya de acuerdo a la condición que está y a los parámetros que se miden. También va a requerir de métodos mejorados para medir la atención al cliente. Y dentro de esta evaluación y sus 5 perspectivas destaca el benchmarking. El benchmarking es un instrumento que se ha vuelto muy común últimamente, y este consiste en evaluar el desempeño y las operaciones en relación a las empresas principales. Aquí se hace una comparación, por así decirlo, la anterior, con las empresas, tanto pueden ser competidoras o no competidoras en industrias relacionadas y no relacionadas. ¿Qué hacen este tipo de evaluación o esta técnica? Bueno, compara el desempeño. Unidades empresariales internas que participan en operaciones similares o ubicadas en regiones diferentes. Esto trata de que tú como organización, sea, por ejemplo, en la imagen pueden ver los grandes grupos como son PepsiCo, Coca-Cola, Johnson Johnson, P&G. Nos da el ejemplo libro de que Johnson Johnson tiene una gran rama de lo que son los materiales de limpieza o de higiene. Entonces puede haber un benchmarking interno dentro de estas mismas empresas, organizaciones, donde comparan el desempeño y toman en sí actividades clave para poder mejorar dicho desempeño. Pero este también benchmarking puede ser externo o puede ser con la competencia, por así decirlo. Suena un poco ilógico porque no se comparte, no es fácil o que las empresas compartan su información. Sin embargo, se notó que las empresas que hacían este tipo de estrategia mejoraban su desempeño en cada una de las 5 dimensiones o 5 perspectivas que abarca la evaluación. Aquí en esta imagen, pues, primeramente tenemos el proceso del benchmarking. Este consiste en determinar las funciones que se van a comparar, se van a identificar variables de desempeño y recolección de datos. Aquí vamos a medir nuestro propio desempeño y continuamente vamos a seleccionar las compañías que tienen un mejor o que se les ha visto mejor desempeño. Se comparan ambas y solamente se van a especificar programas o acciones para poder alcanzar ese desempeño que tiene la otra empresa o superar incluso las prácticas. Se implementa, se monitorea y se hace un recalibreo. Aquí también encontramos un programa o sí, una organización que se dedica a implementar el benchmarking, que es ACOC, que ellos al implementar el benchmarking lo hacen desde el punto de vista de los clientes. Hacen un análisis de acción comercial y nivel al servicio de clientes, también detectan fortalezas y debilidades de la organización que están evaluando, realizan comparativas con competidores, mejoran o, bueno, consiguen las buenas prácticas de otros proveedores. También no se enfocan solamente en la organización, sino como tal ofrecen o detectan cuáles son las tendencias del mercado en que se encuentran actualmente, buscando así o encontrando nuevos clientes que también pueden ser un lugar de mejora, y pues ayudan a mejorar o a ser más competitivos estas organizaciones. Como les decía, la tabla de abajo, inferior izquierda, refleja
las empresas que aplicaron el benchmarking eh, eh, sin limitarse a la información, con lo que se aprecia la competencia, incluso mejoraron el porcentaje de las empresas en cada uno de los ámbitos. Aún en la imagen inferior derecha se ven algunas de las marcas que fueron, ahora sí que evaluadas con ayuda de este programa de ICOC. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a pasar primeramente a las 5 perspectivas funcionales. Estas son el costo, el servicio al cliente, la calidad, la productividad y la administración del activo. La tabla o la métrica nos refleja los puntos claves en los que se van a basar estas 5 perspectivas, pero se los comentaremos más a fondo. La que sigue, por favor. Tenemos primeramente el costo. Bueno, el costo, sus actividades son el monitoreo para funciones logísticas específicas. Este se suele medir en términos del dinero total que cuesta o gastado para realizar estas funciones. Las actividades, funciones logísticas que se monitorean son el almacenamiento, el transporte del exterior al interior y el procesamiento de los pedidos. Su aplicación tiene que haber una intercomunicación de actividades para saber la carga de los pedidos de almacenaje y se evalúa de acuerdo al porcentaje de ventas y porcentaje de unidades de volumen. Hay una comparación de estándares y consecuentemente una acción correctiva si es necesario. El servicio al cliente es una plataforma eficaz de servicio básico. Este va a requerir una métrica más específica para evaluar, pero se va a dimensionar. ¿Qué decir? Va a tener dimensión en disponibilidad, desempeño operativo y confiabilidad del servicio. Pero esto, si se puede ver, la disponibilidad se va a reflejar en tasas de llenado. Hay diversas formas de medirlo, lo cual son estas 4 fórmulas que tenemos aquí, siendo la última la más importante. Este indicador de disponibilidad también se puede relacionar en base al número de existencias agotadas y el número de pedidos atrasados, en base a la satisfacción del cliente en la entrega desde que se hace el pedido hasta la entrega. Y otro aspecto que se puede medir aquí con el servicio al cliente es el tiempo promedio del ciclo. Este va a abarcar ahora sí que el número de pedidos por día entre las unidades y el tiempo transcurrido requerido entre el periodo de recepción del pedido hasta entrega. La siguiente, por favor. Y ya finalmente tenemos la calidad. Bueno, la calidad, como sabemos, es la satisfacción del cliente. Este desempeño va en relación con la confiabilidad que nosotros brindamos en nuestro servicio. Hay muchas métricas para medirlo, pero principalmente nos vamos a enfocar más algunos indicadores para medirlo. Es el número de devoluciones, el número de productos defectuosos que podemos encontrar ya en la etapa de devolución. Y esto se relaciona con una frecuencia del daño. Es decir, lo podemos calcular entre el número de unidades dañadas entre el total que se fabricaron. Y esto sería todo por mi parte. Le cedo la palabra a mi compañera Dana. Muchas gracias, Martín. Bueno, ahora vamos a hablar de productividad. Como bien sabemos, este es uno de los principales conceptos que como ingenieros industriales debemos de conocer y tener muy en cuenta. Bueno, ¿qué es la productividad? Es la relación que existe entre la producción de artículos, el trabajo completado o bien puede ser el servicio y las cantidades de recursos utilizados para generar la producción. Eh, Esto es hacer, siempre se ha dicho así, que es hacer más con menos. Y bueno, aquí justo y se hace una cuantificación, el libro nos habla de una cuantificación de gastos del recurso humano, pero aquí enfocándonos mucho a la parte de cadena de suministro, no tanto a las líneas, a la producción y toda esta parte, aquí esta cuantificación del gasto del recurso humano la podemos dividir en dos grandes etapas, insisto, enfocándonos a cadena de suministro, que es la parte de transporte y almacén. Bueno, la medida de productividad de aquí se está midiendo la mano de obra, como dije, el recurso humano, pues se puede medir de acuerdo a las unidades embarcadas, las que se llenan con ya el producto terminado y que se entregan, y el total de dólares invertidos en estas, y también se mide también, por supuesto, el tiempo, las horas de trabajo que se le invierten. Y bueno, también existe la productividad del otro lado que tenemos, que es la del almacén, que se mide por medio de
las unidades recibidas, las cajas que tú alcanzas a descargar, cuando las sacas a los pasillos y las subes a sus ubicaciones para que ya puedan estar acomodadas y estén a la mano. Y bueno, esto también se mide mucho en tiempo, cuántas cajas, cuántas tarimas son las que tú alcanzas a acomodar en este tiempo. Y bueno, la administración del activo, esta parte es muy importante ya que se divide en 4 grandes etapas. En la administración del activo podemos ver es eh, la capacidad instalada contra lo que nosotros usamos. Esto es prácticamente lo que se está haciendo aquí, ya que, pues bueno, si tú tienes capacidad de embarcar 8 cajas al día y estás embarcando solamente 5, pues ¿qué está pasando? Tienes capacidad para las 8. ¿Por qué no estás explorando la capacidad al límite? Bueno, el tiempo improductivo, por supuesto, es el tiempo que no le agrega valor a la operación. Y aquí lo medimos mucho. Se mide mucho, se cuida mucho este tiempo para saber qué se puede hacer, qué se puede mejorar, si es completamente culpa del empleado, del operador, o si bien es el método de trabajo y cómo está dispuesto que existan estos tiempos improductivos. Bueno, por ejemplo, a un caso de tiempo improductivo podría ser unas vueltas innecesarias que tenga que dar un montacarguista debido a algún obstáculo, algún pasillo obstruido. Bueno, esto es tiempo improductivo que no le agrega valor a la operación. La rotación del inventario también se mide mucho aquí, es qué tan rápido rota, cuánta obsolescencia tienes tú en tus materiales. Tienes faltantes, tienes excesos, tienes sobreflujos, todo esto se tiene que ver en la rotación del inventario. Y bueno, los días de suministro, también conocidos como la cobertura total de materiales que tú tienes, es decir, yo tengo tornillos tengo 20,000 tornillos y al día estoy ocupando un promedio de 1,000 tornillos, tengo una cobertura de 2 días. ¿Cómo está mi planeación? Si los voy a ocupar toda la semana y mi cadena de suministro no está diseñada para que a los 2 días me lleguen o incluso después del primer día llegue un nuevo lote, pues bueno, esto es parte de la cobertura que se tiene. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Yo los dejo con mi compañero Brandon. Muchas gracias. Bueno, hay que seguir con esto y vamos a un aspecto en todo esto, que es la medición de la atención al cliente. Pues justamente las empresas, el servicio básico de logística, pues es lo normal, pero en empresas monstruos como lo son, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, Alibaba en Asia, esto no se conforman justamente con lo básico. Ellos lo que tienen que hacer es dar un plus, dar ese plus el cual los lleve a la excelencia logística, dado que justamente lo que buscan es tener un compromiso, porque esa es la característica principal de estas empresas. Pero bueno, ¿qué es lo que se necesita para esto? Hay 3 puntos indispensables que se tienen. Son los pedidos perfectos, el desempeño absoluto y la satisfacción del cliente. Estos son métodos como tal que nos sirven a nosotros de manera métrica para poder entender en qué se está fallando, qué se puede mejorar en la parte logística de la empresa. La siguiente, por favor. Tenemos lo que son los pedidos perfectos, que bueno, aquí justamente las empresas es buscar que, como dice el nombre, que la entrega sea perfecta, que no haya ningún defecto como tal, y es la medida definitiva de la calidad como tal. Pero mide la eficacia del desempeño logístico. Un pedido perfecto es, es el cálculo de una proporción de pedidos perfectos durante un periodo específico. Es decir, que existen las entregas, pero en un periodo específico y que no haya ningún defecto como tal. Inclusive algunas empresas, como las que había mencionado, dice que de pedidos perfectos solamente tienen de un 60 a un 70%, lo cual nos da el indicio de que existen demasiadas cosas que pueden llegar a salir mal. Si inclusive estas empresas que se dedican y que tienen esa capacidad de entrega, tienen estos problemas en pedidos perfectos,
¿Qué le puede deparar a empresas más pequeñas? La siguiente es el desempeño absoluto. Que bueno, ¿cuál es el problema como tal con los pedidos perfectos? Que se toma en cuenta nada más un periodo. Son muchos periodos en un periodo. Hay varias personas, varios ejecutivos, personas que saben del tema, que dicen que esto no es suficiente, que justamente hablan y dicen que esto lo único que hace es como ver de manera generalizada todo lo que es, todo lo que implica, no te da un punto como tal. Entonces, ponen el ejemplo que si el 95% de las entregas que hacen son pedidos perfectos, existe un 0.5% que para estas empresas implica demasiados pedidos que no se están entregando a tiempo. Y justamente ahí es donde entra el desempeño absoluto. Tienes que tomar en cuenta absolutamente todos los pedidos y ver de qué manera se puede mejorar. La siguiente, por favor. Y después tenemos la satisfacción del cliente. Bueno, como le había comentado justamente mi compañero Martín, la calidad no la damos nosotros. La calidad no decimos nosotros que existe. El que es el juez y el que dice que existe un producto de calidad es el cliente, el final de la cadena de suministros. Y justamente es el cliente el que tiene que dar ese análisis, tiene que dar ese feedback a la empresa para que nosotros como empresa entendamos de qué manera se puede mejorar. Pero no existe mejor juez. El cliente es el que tiene la última palabra porque él es el que está evaluando de verdaderamente el trabajo de toda la cadena. Y bueno, existen tipos de encuesta como tal que podemos hacer. Aquí están las tres más importantes, que es la de la voz del cliente, que justamente se da a la hora de la conexión de la relación empresa vendedor-cliente. Y que en ese momento justamente hay que tomar las preguntas necesarias y puntuales para poder ir mejorando el servicio. Las encuestas de productos que van dirigidas justamente al producto, el costo, cómo se sienten al usarlos y factores relacionados con el mismo producto. Y las encuestas de evaluación de servicio, que estas las vemos más, más centralizadas, por ejemplo, en restaurantes, en hoteles, en diversos tipos de establecimientos que nos brindan un servicio. Todo esto hay que tomar en cuenta que se puede hacer vía online o vía manual, llenando los cuestionarios que nos tienen en exposición. Bueno, eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañera Miriam. Muchas gracias, Brandon. Ahora yo les voy a hablar un poquito al ver las 5 perspectivas y por qué son tan importantes en la evaluación operativa. Vamos a ver ahora las métricas a seguir para cumplir los objetivos tanto de la cadena como de esta evaluación. Y precisamente nos muestran una medición integrada de lo que necesitamos hacer para tener un buen desempeño dentro de la cadena. La primera es la conversión de efectivo a efectivo, donde muchas veces un balance general o un estado de resultados no nos van a mostrar cuál es la situación real de la empresa. Entonces, esta conversión de efectivo a efectivo nos va a decir qué liquidez tiene la empresa para afrontar los problemas que se vengan más adelante. Y es por el tiempo del ciclo que va a tardar para convertir un peso que ha gastado en inventario, convertirlo a un peso en ingresos o cobrado de ventas. Y es tan importante cada una de estas medidas porque incluyen tanto a los clientes, a los proveedores y a todas las empresas que abarcan la cadena. Luego tenemos lo que son los días de suministro de inventario. Estos básicamente se refieren a los días de disponibilidad del producto dentro de la bodega y están dentro de la medición integrada porque abarcan el inventario total, tanto de plantas, almacenes, mayoristas y minoristas. Por otro lado, tenemos el tiempo de residencia. Este tiempo es una proporción entre el tiempo que nuestro inventario va a estar inactivo contra el tiempo que es productivo.
ver en qué parte está nuestro inventario para ver qué podemos hacer, si estamos fallando o cómo podemos mejorar. Y luego tenemos lo que son los porcentajes de existencias en exhibición, es decir, cuando nuestro producto ya está en los anaqueles de las tiendas donde se va a vender. ¿Por qué? Porque si hay escasez de nuestro producto, muchas veces las personas llegan a buscarlo y no lo encuentran, se van decepcionadas y ya no vuelven a comprar el producto después. Entonces, por eso es muy importante tomarlo en cuenta y pues tener cierto inventario de seguridad. Luego tenemos el costo total de la cadena de suministro, que como lo dice, valga la redundancia, es este costo toda la cadena y que muchas veces va a haber empresas dentro de la cadena que van a tener costos más elevados y otras más bajos, pero que al final van a hacer, si hay la colaboración que se requiere, que toda la cadena tenga como resultado un costo total más bajo, donde las utilidades del proceso se tengan que repartir de forma equitativa para que haya un ganar-ganar dentro de toda la cadena. Y también tenemos lo que es el tiempo de respuesta de la cadena, que como ya lo habíamos visto en los parciales pasados, tiene que ser una respuesta rápida, analizar lo que está pasando con la demanda, ver si ha bajado, si ha aumentado, y asimilar lo que está pasando, volver a planificar y adaptarse a esta nueva demanda para cumplir con los requisitos que el cliente nos pide. Una vez analizado todo esto, llegamos a la conclusión general el equipo en la siguiente diapositiva, que la evaluación operativa es un proceso continuo, enfocado a mejorar la eficiencia de toda la cadena de suministro y hace uso de las 5 perspectivas que analizamos con nuestros compañeros, que pues es el costo, el servicio al cliente, que es una de las cosas más importantes, porque si nuestro servicio no es bueno, no vamos a poder cumplir con la satisfacción al cliente, que es nuestro objetivo principal, y por lo tanto pues no va a haber esas ventas o esa solicitud de nuestro producto, y pues llegaremos a la quiebra. Tenemos la calidad, la administración del activo y la productividad. Y la forma de medir esta evaluación operativa por medio de estas perspectivas, también hacemos uso de las métricas, tales como lo que es la conversión de efectivo a efectivo, los días de suministro de inventarios, el tiempo de residencia de nuestro producto y el costo total de la producción y cuando nuestro producto está en exhibición dentro de los anaqueles, además de nuestra capacidad de respuesta. Todo esto nos deja ver la eficiencia y el desempeño de nuestra cadena de suministro y cumplir con el objetivo de mejorar para cumplir la satisfacción al cliente. Eso sería todo de nuestra parte y aquí concluimos.